Es importante subrayar que la Convención de Viena no habla solamente de un contacto, sino de asistencia, de donde se desprende que lo que la Convención dispone es que el detenido tenga derecho a una asistencia técnica que sea real y efectiva. Eso lo dice la sentencia Cassés. Además, una asistencia consular efectiva solo será aquella que le otorgue de forma inmediata su detención, ya que en ese espacio temporal se da la comprensión de diversas cuestiones: la acusación, los derechos que le asisten como detenido, el sistema penal al que se enfrenta y que le es extraño, los efectos de su primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto y contratación de un abogado local a fin de establecer una línea de defensa que cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión. Precisamente en el caso concreto es lo que ocurrió. Además de las violaciones de los derechos humanos que hemos comentado, tampoco hubo una asistencia consular inmediata. Dice las autoridades ministeriales, ella fue detenida el día 9 de diciembre del 2005 a las 4:30, después obviamente de haber clarificado varias veces el parte policial. De la mañana, puesta a disposición del MP a las 10:16 de ese día, previo traslado a la escenificación ajena a la realidad, la autoridad ministerial afirmó que intentó comunicarse. Dijo la autoridad ministerial: intenté comunicarme con la sede diplomática de Francia y la Ciudad de México. Mediante una llamada telefónica, reconoce, a las 3:05 de ese día. Estamos hablando de las 4:30 de la mañana, estamos hablando de las 15:05, para intentar comunicarse, que no lo logró. Sin embargo, fue un intento de comunicación con la oficina consular que dice la autoridad que llamó, y afirma que no fue atendida dicha llamada. No fue sino hasta las 12:20 del día siguiente, 10 de diciembre, cuando ella dice ser detenida el día 8, cuando el Ministerio Público logró comunicarse, dice él, materialmente al Consulado de Francia. Formalmente ese día 10 de diciembre, a las 3:45, el cónsul general de Francia en México estuvo en presencia de su connacional Florence Cassés. Cuando menos transcurrieron 35 horas. Ya no desde que ella dice, sino desde la puesta a disposición de la autoridad ministerial, hasta el momento en que contó realmente con la asistencia consular. Conforme al marco, tanto de fuente nacional como internacional, es claro que no se cumplió a cabalidad con el parámetro que conlleva la asistencia consular, pues además contó con esta de manera posterior a la toma de su primera declaración, que fue el día anterior. Aunado a lo anterior, no habrá elemento alguno que demuestre que le fue informado tal derecho. Bajo este marco de alcance y extensión del principio de presunción de inocencia, de puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, de falta de asistencia consular de manera oportuna, es que en la opinión de la primera sala mayoritariamente se actualizaron las violaciones a los derechos fundamentales esenciales en un proceso penal en el que se encontró implicada la ciudadana francesa Florence Cassés. Estas violaciones, de manera conjunta, sistemática, se realizaron, es que llevaron a reflexionar sobre la situación particular del entonces quejoso en el amparo y recurrente en el recurso que conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, he querido compartir estas razones con ustedes, exponiéndolas, las líneas generales de los derechos humanos violados en este caso, con la intención, y solo con la intención, de que cada uno de ustedes forme su opinión a partir del conocimiento de los hechos y del derecho, y simplemente invitarlos
a que en su fuero interno lleven a cabo su propia reflexión, como yo en su momento lo hice. Muchas gracias. Nos ha pedido nuestra ponente que si por parte del público hubiesen preguntas que hacerle llegar, por favor levántenos las manos y les haremos un micrófono para tal efecto. Ahí al fondo, como diría el doctor Icú, tenemos un caballero. Estas modernidades. No sé si llega el tono de voz hasta allá. ¿Sí? ¿Se escucha? Claro que sí. Primero que nada quiero pedir muchas disculpas, mis disculpas por atreverme a cuestionar esta situación. De antemano quiero decir que soy un simple estudiante, pero que el interés por mi pregunta es desde el punto de vista académico. Sí. Interés político, ni mucho menos controvertir la brillante exposición en la cual Bueno, ahora sí. En la cual usted sustentó los 3 puntos básicos de la sentencia Cassés, ¿sí? Y que de manera muy clara nos queda sin lugar a duda que fue un montaje. La comunidad jurídica sabe perfectamente, y más en materia penal, que si se lleva a cabo alguna detención en la cual no es en flagrancia, la consecuencia legal es la libertad inmediata. Eso nos queda muy, muy claro. Pero también sabemos que desde el punto de vista académico hay requisitos de fondo y requisitos de forma, ¿sí? Y que esto pues realmente nos rige de acuerdo a las diversas leyes, códigos o disposiciones. Entre ellas quiero referirme o hacer referencia a 2, a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Nos quedó muy claro que las cuestiones de fondo son las que usted explicó de manera brillante, ¿sí? Pero hay 2 cuestiones de forma. La primera también le dio a usted una respuesta clara y acertada cuando dijo que no se impugnó el auto de presidencia al admitir el amparo directo en revisión, ¿sí? Y ahí pues, ok, quedó claro. Sin embargo, se dio a conocer a la comunidad jurídica que en un primer proyecto en el cual se ordenaba la inmediata libertad de la inculpada, se rechazó. En ese primer proyecto usted votó a favor, ¿sí? Precisamente de acuerdo a las formalidades. Al haberse rechazado ese primer proyecto, tenía que formular un nuevo proyecto, ¿sí? Los ministros en los cuales objetaban ese primer proyecto. Esa es una formalidad que no me queda clara. La otra, también se sabe que si ya había sido rechazado ese primer proyecto por mayoría de votos, no podía volver a presentarse. Y sin embargo, se presentó en el mismo sentido. Bueno, esa es la noción o el comentario que se dio a conocer a la comunidad. Yo creo que es un comentario impreciso. Perdón, antes que nada, ¿sí? Y ahora sí. Sí, es un comentario impreciso por lo siguiente. El primer tema que fue desechado, el proyecto, y returnado a mi ponencia, dice la ley orgánica que el ponente se hará cargo de todas las objeciones y observaciones y exposiciones de los demás ministros para poder construir una nueva propuesta.
Yo me hice cargo de las opiniones o traté de hacerme cargo de las opiniones de los diversos ministros y traté de construir un nuevo proyecto. Traté de conciliar diversas opiniones. Definitivamente esto no pudo ser posible porque cuando yo presenté el proyecto ya en la sesión pública, el ministro Saldívar no lo compartió porque él, pues obviamente no podía compartir un amparo para efectos, que era la posición de otros dos ministros, porque de plano el ministro Ortiz Mayagoite dijo es improcedente y se acabó. Los otros dos ministros querían un amparo para efectos y el ministro Saldívar no compartió mi propuesta porque esa propuesta que yo llevaba era un amparo para efectos y él, como lo dijo en la sesión pública de la primera sala, él únicamente estaba por decretar la libertad inmediata a la quejosa, ya que para él, en su primer proyecto, como ustedes lo pudieron leer, porque además estuvo en internet, estuvo en la página de la Corte, el montaje tenía un efecto corruptor en todo el proceso penal que no era posible ni siquiera reponerlo, porque bueno, ¿a dónde lo reponemos? Como decían algunos otros ministros. Yo quiero preguntarles a ustedes si lo reponemos a partir de qué detención, del día 8, del día 9, si lo reponemos a partir de la escenificación o a través de que los detuvieron en la carretera. O sea, ¿cuál es la reposición del procedimiento cuando parte de una flagrancia montada, de una escenificación ajena a la realidad? Desde mi óptica personal, no hay manera de reponer un procedimiento. Pero yo, tratando de conciliar las posturas, lo que dije fue, ahí está un proyecto que trató de conciliar. Cuando después el ministro Cosío hizo uso de la palabra, tampoco le satisfizo el proyecto, porque los alcances que él había previsto, obviamente eran mucho mayores los que yo estaba proponiendo. Lo mismo aconteció con el presidente, el ministro Pardo, que tampoco le satisfizo el proyecto porque él también pretendía otra circunstancia, concretamente una reposición de procedimiento que yo no comparto, porque yo, ¿en dónde repongo el procedimiento? Como yo se los manifesté, ¿en qué momento se puede reponer un procedimiento de esta naturaleza? El ministro Alfredo Gutiérrez dio unas razones distintas a las del ministro Saldívar. Y mis razones, que también las hice ver en la sesión del año anterior, fueron básicamente también consulares. Entonces, lo que yo dije en la sesión ese día fue, número 1, tomaré el proyecto del ministro Saldívar. Técnicamente, como usted dice, ese proyecto estaba desechado, pero dije algo más. Contemplaré en el engrose lo que manifestó el ministro Gutiérrez y también lo que yo dije en su momento de asistencia consular. Entonces, con todo respeto, no era el mismo proyecto y eso lo dije yo en ese momento, y no era el mismo proyecto porque contemplaba 3 manifestaciones y visiones distintas. El ministro Saldívar nunca contempló la asistencia consular, que yo sí contemplé desde la primera ocasión. Y Alfredo Gutiérrez contempló otras situaciones que tampoco obraban en el proyecto original del ministro Saldívar. Ese proyecto de engrose contempla 3 distintas visiones de la mayoría y fue aprobado por la mayoría que resolvió. ¿Cuál era el efecto del ministro Saldívar? La que yo dije, porque esa era la que nosotros habíamos decidido, la libertad inmediata de Cassés. Ahora yo me pregunto, esto lo hemos hecho también en Acteal, por ejemplo. No es algo que nosotros no hubiéramos hecho anteriormente. La prueba era ilícita y un proceso basado en una prueba ilícita, perdóneme, pero los tecnicismos, cuando proviene todo de una prueba ilícita, perdón, pero no se sustenta ninguno de ellos. Y esta es una prueba ilícita. Y dígame alguno de ustedes que se sustente un proceso en una prueba ilícita, si puede sostenerse. Esa es mi respuesta.
terminé diciendo que es su reflexión y es mi reflexión. La respeto. Y yo di la mía. O sea, todos aquí tenemos diferentes percepciones y tenemos diferentes reflexiones. Para mí no se sustenta un proceso así. Para otros podría sustentarse porque hay actos consentidos, porque no procede el amparo directo ante la Suprema Corte más que en casos de interés y trascendencia. ¿Cuál es? Y la interpretación constitucional, yo me pregunto, la interpretación del 20, apartado B, fracción primera, del 21, del 16 constitucional, la interpretación directa de estos artículos y el interés y trascendencia, ¿no era suficiente para que la Corte se hiciera cargo de esto? ¿O queda todo en materia de legalidad? Al fin y al cabo, los jueces aplican la estricta legalidad sin hacerse cargo de los derechos fundamentales. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Ross, soy litigante particular y quiero agradecer al tribunal por la invitación en esta Semana de Cultura Jurídica y agradecerle a usted esta brillante exposición. Tengo una duda respecto a los 3 puntos que usted planteó del derecho consular. Esto me genera una duda respecto a los extranjeros. Habla de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿ok? Y habla también del Tratado de Viena, ¿ok? Que es específicamente hacia donde dirige el derecho consular. Mi duda o la pregunta es, ¿debe actuar la autoridad judicial, en este caso, sea juez o Ministerio Público, de oficio, si el extranjero le notifican de ese derecho, le informan de ese derecho que tiene de comunicarse con su cónsul, ¿no? Y él renuncia a ese derecho, ¿debe el juez actuar de oficio? Esa es mi pregunta. No sé si fui claro. Se le informa y bueno, yo me pregunto, renunciar a ese derecho por parte del inculpado, primero me parece un poco extraño que renuncie a un derecho de asistencia consular cuando es la comunicación con su propio país y es la vía que tiene el detenido para hacerle del conocimiento de su familia, de todo su entorno del otro país, de lo que le está sucediendo. Pero en caso de que renuncie, no nos hemos hecho cargo de la renuncia expresa del inculpado de asistencia consular. Podría ser interesante que en un caso nos pudiéramos pronunciar sobre la renuncia expresa, pero lo que sí puedo yo adelantarle es que, cuando menos, si yo fuera un ministerio público y tendría la obligación de darle el aviso oportunamente o llamar oportunamente al consulado para que el cónsul lo asista, yo me haré a cargo de que el cónsul llegara y que él renunciara a la asistencia que en ese momento ese cónsul le estaría brindando. O sea, yo no me iría nada más porque renunció, sino porque llegó el cónsul y dijo, no quiero la asistencia consular. Y en su horizontalidad nos damos cuenta de que las personas privadas, no las autoridades, violan derechos humanos. Esto hace poquititos años, y aquí están mis compañeros del Poder Judicial Federal, pensar que una persona privada violara derechos humanos era prácticamente inconcebible. Las personas humanas o las personas privadas o las personas morales no violan derechos humanos. Porque el amparo es contra autoridades y contra actos de autoridad que violan derechos humanos. Hoy la misma ley de amparo contempla, bajo ciertos requisitos, que las personas privadas violan derechos humanos. Ojo,
Por supuesto que violan derechos humanos. Decían en la octava época, no violan derechos humanos porque cometen delitos de homicidio, de lesiones, de violación, etc. Pero no violan derechos. Bueno, nos preguntamos que eso no es una violación de derechos. Hoy reconocemos que hay violación de derechos humanos por parte de personas privadas, y en este caso en particular las televisoras violaron la presunción de inocencia y su vertiente de regla de trato extraprocesal a los derechos del inculpado. Es decir, sí hubo violación a los derechos humanos por parte de las propias televisoras. Tenemos que quitarnos la idea, de verdad, juzgadoras y juzgadores, de que solamente las autoridades violan derechos humanos. Hoy tenemos una transversalidad en los derechos humanos y tenemos una horizontalidad en los derechos humanos que nos permite entender que hay personas morales y personas físicas que violan derechos humanos. Claro, me podrán decir que allá atrás los señores litigantes y los señores abogados y los señores jueces y magistrados que lo que estoy diciendo es una herejía. No es una herejía, es una tendencia nacional e internacional el considerar que las personas privadas violan derechos humanos, y este es el caso. Aquí está el caso. Las televisoras violan el derecho humano de presunción de inocencia en su vertiente regla de trato extraprocesal, y eso es lo que desarrolla la sentencia Cassés. Para mí la sentencia Cassés es una de las sentencias más importantes en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida como ministra de la Suprema. Pocas veces la comparto, pocas veces doy esta conferencia, porque la verdad, mientras la voy dando, el desgaste, recuerdo mi desgaste personal y emocional, no solamente en la sesión de ese día, el 3 de enero de 1913, sino también de todo el proceso y de todo lo que implicó hacernos cargo de este caso. Quiero compartir con ustedes a lo mejor una infidencia. Yo me reúno como secretario de Estudio y Cuenta, aquí está uno de ellos que me acaba de ayudar a pasar los videos, cada miércoles en la mañana a desayunar, peloteamos ideas, compartimos criterios, revisamos asuntos. Cuando yo empecé el caso Florence Cassés, el 90% de mis colaboradores estaban porque se quedara en la cárcel y porque era una francesa secuestradora. O sea que tuve que remontar. ¿Dónde está mi secretario? Aquí lo está. Tuve que remontar la opinión de mis propios secretarios. Yo estaba convencida, era mi convicción personal. Y créanme algo, nunca me arrepentiré de esta sentencia, todo lo contrario. Me hubiera arrepentido si no hubiera salido esta sentencia como salió y si no hubiéramos decretado la libertad inmediata de esta persona. Señora ministra, justamente mi pregunta iba encaminada. Ella hizo favor de exponer todo lo relativo a la quejosa, incluso de manera indirecta, el trato manipulado que siguieron las supuestas víctimas, ¿no? Mi pregunta va más dirigida hacia su persona como juzgadora, pero ya se adelantó usted en gran parte. Solamente me resta entonces preguntarle o pedirle algo. Si hoy en día, con un paradigma, y como reza el título de la conferencia, ante un parteaguas frente a los derechos humanos,
¿Qué mensaje, qué postura debe asumir una juzgadora, un juzgador para hacer frente a ese parteaguas? No solamente en casos como este, sino en general. Me gustaría mucho escuchar su experiencia. Yo creo que para ser juez constitucional, querido magistrado Pablo Monroy, a quien de verdad aprecio mucho, yo creo que para ser un juez constitucional se requiere de tiempo, de mucho tiempo. No es lo mismo hace 20 años que 20 años después que tengo la Suprema Corte. Pienso que la visión va cambiando día con día a través de una formación personal y profesional que se hace, se construye día con día. Hay sentencias en mi pasado como ministra de la Suprema Corte que me he puesto a pensar que debía haber resuelto diferente. Les comparto una. Estaba yo de presidenta de la primera sala y se iba a ver el caso del poeta campechano Sergio Witz, que escribe un poema terriblemente malo, pero adicionalmente ofensivo en contra de la bandera. Yo sabía que la decisión estaba en mi mano. Sabía que había 2 ministros en favor de la libertad de expresión y 2 ministros porque sí se configuraba el delito de ultraje a la bandera. Estuve con mi equipo de trabajo y con mis secretarios, todos excepto uno me dijeron: ¡qué barbaridad! Esto no puede ser, es verdaderamente un ultraje, ¿cómo es posible? Yo ya había meditado el asunto. Cuando yo era pequeña, no sé si ahora, pero en el momento en que aparecía la bandera o se cantaba el himno nacional, desde muy pequeña, muy pequeña, mi padre me levantaba para ponerme en pie, respetar a la bandera, respetar los símbolos patrios, cantar el himno nacional, y ni por asomo podíamos ni siquiera decir una cosa que fuera en contra de nuestra bandera y de nuestro himno y en contra de nuestras insignias patrias. No podíamos. Esto pesó en mí. Dije, ¿cómo? Si yo siempre respeté a la bandera, si yo siempre me paré para darle los honores, y yo tenía en mis manos la solución, libertad de expresión, o por otra parte, si se configuraba o no el delito de ultraje a la bandera. Después de verlo con mis secretarios y con mi propia conciencia, resolví que esto no era tolerable. Bajé a la sala y voté porque sí se había configurado el delito de ultraje a la bandera. El juez de distrito me dio una gran lección. La sanción era de $1 hasta 50 pesos, o sea, hasta 50 pesos con una pena sustituta. Bien, tuvo que acatar la sentencia de la corte y lo sancionó con $1. $1.
Cuando regresó esta sentencia a la Corte, yo dije, y lo comparto con ustedes, me equivoqué. Debía haber respetado la libertad de expresión, a pesar de que yo desde pequeña tuve una formación distinta. Pero la libertad de expresión es ante todo la libertad de expresión. Y hoy, a la distancia de 20 años, por supuesto hubiera yo resuelto libertad de expresión. Ante el escándalo, a la mejor de todo este auditorio. Porque así pudo haber sido, como la sentencia Cassés. Pero me ha tomado 20 años de ser juez constitucional para llegar a tener otra visión de cómo juzgar con perspectiva de derechos humanos, con cómo detectar las asimetrías en un caso y poder como juzgador argumentar en consecuencia para emitir una sentencia justa, reparando las asimetrías en un supuesto litigio de estricto derecho en materia civil, en donde en apariencia las partes tienen exactamente las mismas posiciones, cuando normalmente hay una asimetría y una diferencia palpable que hay que ser visible en la sentencia para poder resolver en consecuencia. Y mientras no tengamos la visión de derechos humanos para resolver, nunca vamos a cambiar en este país y vamos a seguir siendo jueces de estricta legalidad. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Y en este momento el señor presidente de este honorable Tribunal Superior de Justicia pondrá en sus manos el documento que reconoce, en nombre del propio tribunal y de quienes hemos tenido la fortuna de escucharle, esta brillante participación.